Somos el grupo Sumac Rimay, que en quechua significa hermoso discurso. Nuestro grupo está conformado por Charles Santiago, Dulce Oblitas, Jerón Guevara, Rodrigo Supo y mi persona, Liz Robles. En este video abordaremos la contradicción entre el reconocimiento legal y la realidad del indígena durante el periodo del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Elegimos ese tema porque aunque en este periodo se crearon leyes que aparentemente protegían a las comunidades indígenas, en la práctica muchos continuaron siendo explotados y despojados de sus tierras. Esto nos permite cuestionar una idea importante. ¿Realmente las leyes garantizan justicia? A través de este análisis, buscamos evidenciar la distancia entre el discurso oficial y la realidad, una problemática que sigue siendo relevante al día de hoy. Antes que llegara el oncenio, el indio era maltratado, explotado y era un medio por el cual los gamonalistas eran enormemente beneficiados. Su representación era inicua, pero con la llegada de Leguía al poder, esa representación sería anotada, aunque solo es en teoría, claro. Leguía sostenía que el indígena no era un peso muerto, sino un motor al que le hace falta combustible emocional. Su apoyo estuvo presente en palabras y en discursos, mas no en acciones. Él mantuvo intacto el poder de los gamonalistas, reprimió levantamientos y permitió abusos en zonas rurales. Estos y muchos otros acontecimientos contradictorios se generaron a raíz de su segundo gobierno. En el marco de la formación de la Patria Nueva, Augusto B. Leguía convocó una asamblea constituyente, donde introdujo artículos orientados a la protección de las comunidades indígenas y se plantea al Estado como un protector del indio. Sin embargo, como señalan nuestros autores, este reconocimiento se mantuvo principalmente en el plano legal y no transformó de manera real la situación del indígena, evidenciando así una clara contradicción entre el reconocimiento jurídico y la exclusión en la práctica. El Estado tuvo un enfoque modernizador, ya que, gracias a la ley de la conscripción vial, tuvieron en triunfo de la autoridad estatal sobre los feudalistas, la conectividad de zonas rurales a urbanas y la formación de una verdadera conciencia. Muy aparte de buscar el capital extranjero, el objetivo era impulsar las vías de transporte para las importaciones y exportaciones de los recursos más solicitados para nuestro país y poner en primer lugar al Perú como potencia. Esta ley para los indígenas fue un servicio gratuito y obligatorio, lo que fue fuertemente rechazado. En el Congreso Indígena de 1923, uno de sus puntos era la abolición de los servicios gratuitos para los indígenas. Los indios, aparte de hacer obligaciones serviciales en las haciendas, ahora tendrían que hacer carreteras y mantenerlas. Los indígenas también, con esta ley, tenían que irse y dejando sus cultivos. Y esto en puntos claves del año era devastador y podría amenazar para su familia y para su subsistencia. Bajo esta nueva visión modernizadora y redentora, el Estado había logrado un hito histórico en nuestro país, en el cual la Constitución de 1920, así como el discurso oficial del presidente Leguía, establecían y aceptaban por primera vez la existencia legal de las comunidades, asimismo como la imprescriptibilidad de sus tierras. De tal manera de que se iniciaría un proceso de integración del indio bajo una misión civilizadora, en la cual este dejaría de ser un sujeto al margen, sino que más al contrario, formaría ser un peruano en proceso de redención. En el caso de los indígenas, el reconocimiento legal no se tradujo a la inclusión real. Aunque en la Constitución de 1920 reconocía las comunidades y sus tierras, en la práctica muchos indígenas seguían siendo despojados por los hacendados, sin que el Estado interviniera eficazmente. Es así que la mayoría era reconocido como ciudadanos, pero no tenían el derecho al voto por uno de los requisitos que era el alfabetismo. Es así que el indígena era incorporado en el discurso oficial, pero en la práctica seguían siendo subordinados. Los conflictos entre las comunidades indígenas y las autoridades locales generaron levantamientos rurales, originados por abusos de poder
y la mala implementación de las leyes. Es por ello que el Estado reprimió para que puedan devolver o mantener el orden. Al dejar en el olvido a la oligarquía, el Estado había asumido la misión de la rehabilitación del indio. Es por ello que había abandonado el papel de un simple espectador para pasar a ser su protector. De esta manera había buscado la manera de crear nuevas instituciones, como lo son el patronato de la raza indígena. Esta estaba diseñada para velar por los derechos de las comunidades, mientras que por otro lado abría las puertas de palacio a los congresos Tahuantinsuyo. Así, sería capaz de escuchar el clamor del campo de las distintas provincias de nuestro país. Sin embargo, debemos tener en cuenta que entre los distintos desbordes populares, como sería el caso de Huancané, el Estado entendía sus intervenciones no como actos de agresión, sino como acciones en defensa de la nación. Frente a estas situaciones, las comunidades se levantaron en defensa y exigencia de sus derechos. Un claro ejemplo es la rebelión de Huancané de 1923 en Puno, donde se agruparon en la defensa de sus tierras frente al desalojo de los hacendados. Esto pese a que el Estado decía resguardarlas. Desde sus perspectivas, estas acciones correspondían a la necesidad de hacer cumplir lo que en ley ya estaba escrito. Sin embargo, la respuesta fue violencia, con repercusiones a muy alto nivel, con persecuciones, con enfrentamientos y casi 2.000 indígenas muertos. Esta es una clara evidencia que mientras que ellos protegían sus tierras, la respuesta del Estado no fue protección, sino más violencias. Durante este periodo se formaron proyectos orientados a la modernización agrícola del país. Esta iniciativa forma parte de un proceso más amplio de reorganización económica y productiva del país. En este contexto se desarrollaron proyectos y políticas orientadas al mejor uso de estos productos agrícolas. A partir de esto se abre el debate de qué lugar ocupan estas comunidades dentro del país. Gracias a la creación y gestión de la comisión, que no solo fue un avance técnico, sino un acto de justicia y de soberanía nacional, nos ha impulsado a la excelencia científica, al control del Estado y el fortalecimiento del bien común. Con esas grandes ayudas, el Perú se sumergiría a una nueva transformación geográfica nacional, en donde no solo beneficiaría al indio, sino también el Estado recuperaría el control de las aguas y debilitaría el monopolio de los hacendados. Se consideraba un parche técnico al gran problema real, que era el de la gran propiedad de la tierra. El Estado quiso democratizar el agua para que los pequeños y medianos propietarios tengan agua, pero los terminó perjudicando. ¿Cómo? Pagaban más, recibían menos y además tenían los peores canales de riego a la comparación de las grandes haciendas. En conclusión, este análisis nos invita a reflexionar sobre la formación de un Estado que, a pesar de tener una aparente estabilidad, no fue capaz de integrar a la nación peruana en su conjunto. He aquí las vivencias y consecuencias que vivimos hoy en día. Nuestra actual Constitución nos reconoce como un Estado democrático, en la cual se establece como fin supremo la protección de la dignidad y de la persona humana. Dentro de ellos se encuentran incluidos también las poblaciones campesinas. En este caso debemos recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte y el caso en especial de los departamentos de Puno y Ayacucho, en los cuales se aplicó una pena de muerte de facto, de tal manera que se disparó contra población civil, dentro de ellos menores de edad, que ni siquiera participaban en los actos vandálicos. De esta manera podemos destacar cómo lo que debió ser orden público terminó en una verdadera masacre. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Existe un verdadero cambio en el Perú? Las leyes nos dicen que sí, pero la realidad en Puno y Ayacucho demuestran que no. Casos de violencia cometidos como en las ciudades mencionadas demuestran que aún existen tensiones entre el Estado y en las poblaciones históricamente marginadas, ya que existe una desigualdad entre lo que es la aplicación en lo legal y en la realidad. En el presente se ve cómo el Estado, aunque formalice un derecho, esta no se hace efectiva. De manera general, un caso es el de beca 18. Se ofrecieron 20.000 becas. Todos los postulantes cumplieron con los requisitos solicitados.
Sin embargo, pese a los documentos validados, solamente se ofrecieron 5.000 becas. En este desenlace se ve cómo el derecho a la educación superior se ve reducido a una promesa incumplida, así reproduciendo la lógica de la ciudadanía en papel. De esta manera, mientras la brecha entre la ley y la realidad siga siendo una fosa común, el cambio del que tanto se habla seguirá siendo una mentira.